Goleada en Leipzig y el Bayern sigue aplastando a cada rival que se le pone enfrente. Ha regresado Musiala, el chico maravilla, y junto con Davis, los dos Sí. están listos para sumarse al que definitivamente es el mejor ataque del mundo. Hablaremos del que podría ser el mejor partido de la temporada en Bundesliga, este 5-1 contra el Leipzig, y aunque el partido por sí solo no necesita de mucho análisis, definitivamente este Bayern no se explica solo con goles ni con marcadores. Se entiende desde adentro, desde las decisiones que no salen en la transmisión, desde los nombres que no pisan la cancha, pero que sí cambian el rumbo. En diciembre, curiosamente, llegaron dos incorporaciones silenciosas, un nuevo entrenador asistente y un jefe de marketing. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que se está construyendo fuera del foco, y también definitivamente haremos la previa del siguiente paso de este Bayern en el Champions, de este penúltimo partido de fase de grupos contra el Unión San Gilos. Comenzamos. Ein Schuss, ein Tor, die Bayern, ei, 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 FC Bayern München. Wir singen und tanzen auf jedem Fußballplatz. Ein Schuss, ein Tor, die Bayern. Al final de la temporada siempre nos quedamos con algunos partidos en la memoria, y aun cuando pasan los años, estos encuentros se quedan ahí con nosotros, no necesariamente por los goles o por los marcadores, sino por las sensaciones que el partido nos transmite. Y ese Bayern Leipzig me parece que sin duda pertenece a esta lista, a esta categoría. El marcador dice 5-1, pero la noche fue otra cosa durante mucho tiempo. Fue una noche de incomodidad, de fricción, de roles forzados, de juventud expuesta también, y después de una transformación tan brutal que casi parece exagerada si la contamos ya en frío con 2 días de por medio. Pero bueno, antes de todo, incluso antes de que empecemos con este podcast, pues hay que detenernos un poco, porque definitivamente el momento más importante del partido no fueron los goles, no fue la remontada, fue un regreso, porque Musiala ha vuelto. 196 días desde ese terrible momento contra el PSG, una lesión, un partido que terminó siendo el último empujón para que curiosamente esta aventura de comenzar el podcast pues comenzara. Las cámaras curiosamente no lo habían enfocado calentar, estaba en la banca, pero creo que nadie se esperaba que apareciera y ni que tuviera tan solo un minuto, pero aún así de repente entró. No puedes negar que se te erizó la piel, que se te puso, no sé, la piel chinita o de gallina, como sea que se diga en tu país, pero pues tengo que confesar que al menos desde lo personal, las ganas de llorar ahí estuvieron. Verlo sonreír, ver a Olise pidiendo a la grada que anime y todo esto, ¿no? Tanta espera para que tan solo unos minutos después, pues bueno, tocara el balón y le dejara una asistencia a Olise para que todos se fueran a festejar a la grada. Y esa es la magia que tiene Musiala, ¿no? El chico ha vuelto, y déjenme decirlo, que se ve bien, se le ve fuerte y se le ve rápido e intenso. Y su vuelta emociona, no solo porque lo que implica, sino porque además damos un círculo, ¿no? El primer episodio, pues, que lanzó este podcast, pues bueno, fue justo sobre su lesión, y aquí estamos. Pero bueno. Für Jamal geht man gerne vom Platz. Ja, heute ja. Man liebt es natürlich immer durchzuspielen, das wissen wir alle. Aber sehr schön, dass Jamal wieder zurück ist nach so einer langen Zeit. Freut uns alle, hat gerade auch gute Standing Ovation bekommen und ja, hoffen auf gute Spiele von ihm und schön, dass er wieder da ist. Bei Jamal ist es nochmal irgendwie eine besondere, er ist unser Kleiner, unser Bambi. Immer noch. Ja, natürlich. Er wird ja nicht älter werden als ich. Ich werde immer älter Das werden. auf gar keinen Fall, ja. Aber er reift, so würde ich es mal Er reift auf jeden Fall und wir brauchen ihn. Wir freuen uns, dass er wieder da ist und ich glaube, er auch. Este Bayern se ve muy unido, ¿no? Justo en cómo celebran, en cómo se buscan después de cada gol, en cómo todos, absolutamente todos, corren, presionan y se sacrifican por igual. No hay jerarquías. Cuando toca ensuciarse, se hace en igualdad de condiciones.
Y esa igualdad, el esfuerzo, se transforma en respeto y ese respeto que se tienen es la base de todo lo demás. Por eso este equipo transmite una sensación de familia y eso a la larga es lo que va a hacer que este equipo definitivamente trascienda y le dé la vuelta a partidos como el que se tuvo en fin de semana. Me parece que esa unión, que ese respeto que se tiene entre cada compañero es lo que está al final del día marcando la diferencia a otros Bayern, vamos, a equipos de otras épocas. Pero bueno, habiendo puesto como que ya lo emocional de este primero, vamos ahora sí al encuentro, repasemos la alineación con Neuer, Bischoff, Upamecano, Ta, Ito atrás, Goretzka y Pavlovic en el centro, un medio campo cuestionado, Karl, Gnabry, Díaz y Kane allá adelante. El papel tenía sentido, ¿no? En la cancha, el primer tiempo fue un laberinto. Leipzig no solamente fue intenso, hay que decirlo, fue inteligente, entendió dónde estaba el partido y por dónde se podía romper. El primer tiempo, creo que si digo incómodo, me quedo corto. Incómodo de verdad, no porque el Bayern estuviera necesariamente perdido o desconectado de su idea de juego, sino porque estaba completamente atrapado. Leipzig lo metió en un partido de márgenes mínimos, de ritmo altísimo, donde cada error costaba el triple. El Bayern tuvo la pelota, curiosamente, eso dice la estadística, aunque la sensación no fuera eso, pero bueno, al final tenía la pelota donde no generaba peligro, circulaba, pero no se asentaba allá arriba. La progresión con el balón se cortaba incluso pues antes de nacer. Tuvo ahí algunos contragolpes, pero nada contundente. Era extraño, no había una avalancha de pases cerrados, tampoco pérdidas groseras desde lo general. Incluso, de nuevo, las estadísticas son un tanto parecidas a las de la segunda mitad, a excepción de dos jugadores. Y hablando, curiosamente, de precisión de pases, ahí aparecen estos dos nombres. Ito con un 81% y Bischoff con 90%. Los dos, curiosamente, entre los peor rankeados del equipo. ¿Por qué? Porque, bueno, fallaban donde se define el partido. En ese pase donde se rompen las líneas, en el pase que activa el ataque, en el pase que le da la ventaja al compañero. Y justo en un partido así, pues eso es letal. El Bayern progresaba con sus laterales, mientras que Goretzka o Pavlovic se unían a la pareja de centrales, pues los laterales son los encargados de sacar la pelota y en el campo rival estaban siendo pues demasiado erráticos. Ito me parece que sufrió bastante, no solo en ataque, sino también en defensa. Y hay que decirlo, no por falta de calidad definitivamente, porque en partidos anteriores lo ha mostrado, sino por una falta de ritmo en un partido que fue brutalmente intenso. Bischoff, también hay que decirlo, quedó expuesto, pero hay que llevar la calma, porque esos movimientos laterales constantes de los que hablamos en la previa, curiosamente le hicieron mucho daño. Leipzig se vio, es una máquina de velocidad y ataca con movimientos bastante interesantes. Hay que mencionarlo, vale la pena, porque todo empieza con los extremos en el centro, no pegados a la banda como muchos equipos lo suelen hacer, y luego los laterales se lanzan pero hacia el centro, no hacia la banda. Y con ese movimiento activa el movimiento de los extremos donde se estiran por fin a la banda. Y ahí Bischoff se perdía. De hecho, así es como llega el gol, una confusión en la marca y además un nulo trabajo defensivo, pues de Lennart, ¿verdad? De Lennart Carr. Pero bueno, vamos despacio porque no se trata de señalar, evidentemente, se trata de entender el contexto y lo hago para que tampoco ustedes se lancen al ataque como a algunos les gusta. Bischoff definitivamente fue el rostro más visible de la incomodidad vivida en el primer tiempo y no por falta de calidad, hay que decirlo, sino todo lo contrario. Bischoff es uno de los jugadores creo que más importantes y talentosos de la plantilla. Tiene probablemente el rol más ingrato de todo el plantel, porque termina siendo el comodín. Es Bischoff el respaldo automático. Cuando falta alguien, entra él. Y eso para un jugador de tan solo 20 años, también dentro de su primera temporada en el Bayern, pues es durísimo. Durante buena parte de la temporada jugó de lateral izquierdo contra el Leipzig, le tocó hacerlo por primera vez de lateral derecho. Un rol distinto en un partido además de máxima exigencia, de máxima intensidad, frente a un rival que ataca curiosamente los espacios en la banda con crueldad. Y bueno,
siendo, hay que decirlo, primero que nada, él, Bischoff, pues mediocampista. Sufrió, no llegó a cerrar en la acción del gol de Rómulo. Su conexión con Lennart Carr fue pues completamente irregular durante todo el partido. Defensivamente quedó expuesto una y otra vez. Pero de nuevo, hay que decirlo, o sea, el partido no habla mal de él, al revés, lo retrata en una situación completamente injusta. Su calidad es mayor de lo que ha podido mostrar. Ser el suplente pues designado definitivamente no ayuda a un jugador que necesita continuidad, contexto, repetición. Pero bueno, ya cuando regresen los titulares, ojalá que pueda encontrar minutos donde realmente pertenece, que es ahí en el mediocampo. Pero bueno, continuemos con el primer tiempo, porque pues sí, de nuevo, ¿verdad? Fue completamente incómodo, también para Lennart. No fue un mal primer tiempo, hay que decirlo, ni mucho menos. Carl es buen regateador, tiene buen disparo, entiende el juego, pero el partido pedía otra cosa, pedía desequilibrio y una concentración absoluta, mucho sacrificio. Y ahí es donde se notó la diferencia contra un jugador de muchísima mayor experiencia y de muchísima más calidad como es Michael Olise. Pero bueno, eso ya vino después. En esos primeros 45 minutos, pues hay que decirlo, Leipzig fue mejor a partir de las oportunidades que tuvo, no solo por como tal el ritmo que impuso, sino porque sin duda este partido al medio tiempo, se podría haber ido 3-0 y creo que todos pueden estar de acuerdo en esto. Es importante decir que el Bayern tuvo la pelota, 54% de posesión, si no me equivoco, pero no tuvo el dominio del partido, al menos no los primeros 45 minutos. Cada intento por salir se diluía. No fue un equipo desconectado, también hay que decirlo, o sea, no fue falta de intensidad, tampoco fue un equipo perdido, fue un equipo que quedó atrapado en un contexto de errores mínimos. El Bayern durante todo el partido estuvo intentando jugar con balones largos. En la primera mitad, creo que ahí está la clave, 16 pases completados de 33, hablando de pases largos. Eran en una salida lógica ante la presión, pero bueno, no encontraban ese destinatario. Leipzig recuperaba con el Bayern abierto y ahí los agarraba una y otra vez, pues un tanto mal parados. Pero bueno, llegó el descanso y la sensación, díganme ustedes en los comentarios, pero al menos de mi parte era clara. El Bayern de nuevo le iba a dar la vuelta. No como deseo, sino como pues simplemente lo que el equipo transmite. Incluso Pavlovic lo dijo en la rueda de prensa, el equipo sabía que lo iba a hacer. Hay una estadística por ahí, no la tengo verificada, y échenme la mano en los comentarios, pero creo que el Bayern lleva más de 20 partidos consecutivos en la Bundesliga marcando al menos 2 goles. Eso quiere decir que si tú le quieres ganar, pues bueno, ya sabes cuántos tienes que anotar. Pero bueno, el segundo tiempo empezó con cambios que no solo movieron piezas, sino que movieron el partido. A lo largo de estos 45 minutos, pues bueno, aparecieron Kimmich, Olise, Davies, Kim Min-jae y ya por último, pues bueno, la entrada de Musiala. Como les digo, esto a lo largo de los 45 minutos. Pero bueno, el Bayern siguió con los mismos pases. La única diferencia es que ahora sí encontraron su destinatario, ya no se perdían. El margen de error se redujo y cuando esto ocurre, pues bueno, el Bayern se convierte en otra cosa. El empate llega rápido y ahí es donde empezó la avalancha. Me parece que Leipzig también de alguna manera se dio cuenta de que no aprovechó los errores del Bayern en la primera mitad y sabía que este equipo no iba a perdonar. Pero bueno, el equipo dejó de resistir, de sufrir y empezó a empujar. El ritmo ya no ahogaba, ahora empujaba hacia adelante, los goles empezaron a caer como suelen caer cuando este Bayern se siente cómodo, uno abre la puerta y los demás, pues bueno, entran solos, 5-1 al final del día. Vincent Kompany lo describe mejor que nadie, así que me parece que aquí viene bien escucharlo directamente de él en una entrevista. You have to see at the end of the ride, so we don't know, but the feeling is this one is we do enjoy being with each other, and it's not here. It was when we lost in the quarterfinal against Paris as well in the Club World Cup. It was when we lost in the quarterfinal to Inter Milan as well. So in the bad moments, we've stayed really, really unified, and we've enjoyed the ride so far. We play without fear, which is for me the most. It's easy at half-time because they battered us in the first half. They were much better than us, and that's a fair point. But it's easy to just say, careful, solve this, solve that, and we just went like, right, let's see what you've got, and just went full out. No fear.
And I really like that side of the team, and it's something that they believe in as well, and it's something that gives me a feeling, okay, no matter what happens, win, lose, you can put your name to it, you know, it gives you good emotions. Vincent, thank you very much for your Thank time. you, thank you. Cheers. Un Bayern sin miedo, así lo describe Company. Bueno, si hay que hablar de un nombre propio, pues definitivamente tiene que ser el de Michael Olise. Él por sí solo cambió el partido. Lo que Carl hizo bien, Olise lo llevó a otro nivel. Si no me equivoco, creo que participó prácticamente en todos los goles, con asistencia o con algo, pero digo ahí de nuevo, ¿verdad? Corrígenme y comenten, pero creo que fue así. Pero bueno, en medio de toda esta tormenta, en medio de todo este huracán, pues hay que mencionar a otro, y es a nada más y nada menos que Manuel Neuer. De nuevo, me gusta mucho traerlo a colación, aunque no haya sido el mejor del partido, pero es que con una probable última temporada, pues creo que no podemos pasar desapercibidas estas actuaciones. De nuevo, creo que marca diferencia en la defensa. Ahí cada vez que Tai y Upamecano no están, pues aparece él. Y si esta es su última temporada, pues hay que valorarlo. Guirassy lo dijo al final con molestia. Si somos valientes, les podremos hacer daño, haciendo referencia al próximo partido en la Pokal, donde estos dos volverán a verse las caras, y me parece que tiene razón. Sin duda ese partido que es en un par de semanas, pues volverá a sacar chispas. Es un partido que no podemos perdernos y que será muy interesante. Pero bueno, cuando todo se apaga, cuando los días pasan, queda cierto espacio para pensar, para reflexionar. A Company se le preguntó si este es el mejor equipo en el que ha formado parte, y él dijo que esto se verá al final de la temporada. Esto mismo lo han dicho ustedes en los comentarios. Pero creo que como aficionados no tenemos que esperarlo a una final para valorar lo que vemos día a día. Las temporadas creo que no son solo títulos, son procesos, son identidades, son señales. Un equipo creo que no se define por una final, ni siquiera por un título. Las temporadas tienen muchos matices, procesos, identidades. Y esto, pase lo que pase, creo que este año ya dice mucho por sí solo. A pesar de las lesiones de Musiala, de Davies y de Ito, el Bayern compitió, incorporó jóvenes como pocas veces, ha recuperado identidad, y con Company en el banquillo, junto con Ever, Freund y Dresen en lo administrativo, pues la institución ha quedado completamente fortalecida y se vuelve a sentir algo que, pues hay que decirlo, en los últimos años no estuvo ahí. Creo que no hay que esperar a una final de Champions para disfrutar de lo que ya tenemos. A veces basta con un partido así, incómodo primero, inevitable después. Y cuando se apagan todas las luces, cuando se apagan las cámaras, las imágenes, pues queda el recuerdo de un equipo que no se dobla, que no colapsa, que espera su momento. Eso es lo que queda de esa noche, eso es lo que queda del partido contra el Leipzig. No el 5-1, no la tabla, sino la sensación de haber visto a un campeón sufrir y responder. Nos hemos acostumbrado a medir las temporadas como si fueran exámenes finales, y desde lo deportivo está bien, pero no desde lo institucional. Apruebas o repruebas, según el título, según los títulos que acumules, como si todo lo que pasa antes no contara. Y eso, visto desde cerca, pues es una manera muy complicada de entender el fútbol, porque hay veces que se gana y todo está mal, y no por eso quiere decir que se haya aprobado. En el fútbol los procesos están llenos de matices, de decisiones, de momentos que no siempre salen en la foto, pero que sí sostienen pues todo lo demás, todo lo que pasa en el día a día. Y en ese sentido es que esta temporada del Bayern, hay que decirlo ya y hay que disfrutarlo, esta temporada ha sido ya todo un éxito. No por lo que pueda pasar en Budapest, sino por lo que ya pasó en el camino. En medio de estas lesiones tan importantes como Musiala y de Davies, los hombres más importantes en los últimos años, el equipo no se cayó, al contrario, se reconstruyó, compitió, encontró respuestas, siguió adelante sin perderse y apostó por jóvenes como no lo había hecho, me parece, nunca. No se escondió, se les dio lugar, confianza y responsabilidad. Hay algo más profundo que también importa. El Bayern ha vuelto a reconocerse en el campo, ha recuperado una identidad clara que desde hace tiempo no se tenía, y lo ha hecho además con un entrenador, con Company, con el que nadie confiaba. Ever y Freund han hecho su trabajo de forma excelente.
junto con Dresden, el club ha vuelto a fortalecerse como institución con decisiones que apuntan no solo a lo que vaya a pasar en mayo, sino a lo que pueda pasar la siguiente década. Por eso no hace falta esperar a esta final de Champions para estar contentos, para poner notas en la temporada, a lo mejor sí a los futbolistas, pero yo estoy hablando desde lo institucional. El fútbol definitivamente no tiene que vivirse con esa ansiedad del resultado. Hay temporadas que se ganan mucho antes de que se juegue el último partido, se ganan cuando un equipo compite, incluso en la adversidad, cuando se construye algo reconocible y cuando el camino empieza a tener sentido. Y esta temporada, me parece que pase lo que pase en mayo, pues bueno, hay que decirlo desde ahora, ha sido todo un éxito. Lo que se ve en la cancha no aparece definitivamente por generación espontánea, no es una cosa de un día a otro, no fue algo que se haya hecho simplemente por azar en un día ahí de verano. Detrás de todo lo que hoy transmite este Bayern, pues hay justo decisiones, ajustes y movimientos que no siempre hacen ruido, que tienden a pasar desapercibido, pero que marcan el rumbo. Y justo durante este parón invernal, en diciembre, mientras la pelota pues descansaba, el club siguió trabajando. Hubo un par de incorporaciones, un par de fichajes, por decirlo así, no de jugadores evidentemente, sino fichajes administrativos. Incorporaciones distintas, vamos, de esas que no cambian el partido, que no aparecen en las portadas, que no reciben ningún titular, pero que sí construyen el club del futuro. Para entender mejor hacia dónde va este Bayern, pues bueno, hay que detenernos en eso, en las dos piezas que llegaron en invierno, una desde el cuerpo técnico y otra desde la estructura deportiva. Así que sin más, vamos al siguiente bloque. La misma cárcel que hoy me mantenía preso. Alguien sabrá, sabes tú que esto está en... Mientras estábamos de vacaciones, el Bayern hizo dos incorporaciones importantes, aunque no se trató de ningún fichaje estrella. Estas dos personas nuevas sin duda pueden llegar a tener influencia importante en el equipo. La primera se trata de un nuevo entrenador asistente que se suma al equipo de Kompany junto con René Maric, y la siguiente es una de las que ya habíamos hablado en este podcast. Se trata de Ruben Kasper, que se le suma a la junta directiva como jefe de marketing. Daniel Fradley no es el nombre ruidoso ni el fichaje que te venden con no sé, ¿verdad? Con fuegos artificiales ni nada de eso. No es una exfigura, no es un exjugador conocido, no es un personaje pues de portada definitivamente. Es de esos perfiles que en el fútbol pues llegan cuando se ganan un lugar con trabajo, con esfuerzo, con cabeza fría y pues muchas horas lejos de los reflectores. Hoy pasa a ser pues entrenador asistente del Bayern, pero su historia no se explica con un comunicado ni con una foto del chico bien peinadito ahí en la Sabernerstraße. Fradley es de Manchester, inglés hasta en la forma de trabajar, metódico, directo y sin chismes, vamos. Desde muy joven entendió algo clave: su futuro no estaba en la cancha como jugador, sino en entender el juego mejor que los demás. Y a los 19 ya estaba metido de lleno en el Rochdale, un equipo humilde del fútbol inglés, aprendiendo pues el trabajo desde abajo, primero con los juveniles y luego ya llegando al primer equipo. Ahí sin glamour, simplemente con un pizarrón, video, lluvia, lodo y pues frío, ¿verdad? Fútbol, así como se debe de jugar. Curiosamente, en esa época, un poco al estilo de René Maric con su blog, Daniel tenía su canal de YouTube donde subía highlights de sus jugadores, y así es como poco a poco fue creciendo su trayectoria. Hay por ahí una pequeña entrevista de esa época cuando él era apenas pues un joven, así que pues vamos a escuchar a ese Daniel de tan solo 20 años. From 20 years ago where you'd go in at half time, have a brew and have an orange, it's moved on a lot, especially in the past 25 years nutrition wise. You've got to, like you said, you've got to utilise everything that's available to the club to try and improve our performance on a match day. So if the use of supplements, different nutritional strategies for the individual players, then it's only going to aid and improve them as a player, performance-wise, fitness-wise, everything. Psychologically, it's going to be a really big... Shaker gave us a really big opportunity to try and develop that side, and as a lower league club, we've now got access to Championship, Premier League resources that we can try and utilise, and which we will utilise, and put together to hopefully improve performance. Su trabajo rindió frutos y de ahí
termina dando un brinco al otro lado del mundo y se va a la MLS. En 2015 aterriza en el equipo de fútbol de Nueva York, en el New York City FC, y que, bueno, este equipo es parte del City Football, del grupo del Manchester City. Ahí no llegó pues nada más a aprender, ¿verdad? Llegó a trabajar, a aportar, a ser jefe y durante años, combinó análisis de rendimiento, planeación táctica y trabajo directo ahí en el campo. Empezó a hacer algo que hoy es oro puro, traducir los números que todos vemos en las aplicaciones en datos o en información clara para el jugador. No hablarle al futbolista como código de laboratorio, ¿verdad? O con aspectos teóricos de zonas, de cómo llegar, como ahora se está poniendo muy de moda, sino pues hablarle de una manera en la que entienda para que tome él, el jugador, las mejores decisiones, no para hacerlo actuar como robot. Pero bueno, el siguiente paso fue grande porque siguiendo con este grupo del City, pues bueno, se va a Manchester a trabajar junto a Guardiola. Y ahí pues no hay romanticismo, ¿verdad? Porque con Pep no se entra por recomendación ni por currículum inflado. Ahí nada más llegan pues los que piensan rápido, los que ven el juego medio segundo antes que los demás, los que pueden sostener una idea justo frente al entrenador, pues creo que más exigente del mundo, o al menos esa es la fama de Guardiola, ¿no? Fradley pues fue parte justo de ese grupo que prepara sus partidos, que estudia a los rivales a detalle y que pule todos los detalles para que al final el jugador de nuevo pueda ser decisivo en el partido. Y bueno, y después de estar ahí un par de años, pues aparece el Bayern, aparece Kompany, aparece Maric y se pide que Daniel forme parte de esta institución. El Bayern obviamente no lo contrata por moda, o sea, no lo contrata por ser asistente de Guardiola, lo contrata porque sabe exactamente lo que está buscando. El club, el Bayern, pues quería un perfil, vamos a llamarlo híbrido, ¿no? Alguien que no fuera solamente como un entrenador de cancha, ni solo tampoco un analista, encerrado ahí en su oficina analizando datos. Querían a alguien que supiera unir estas dos cosas, que pudiera sobre todo comunicarle al jugador y acompañarlo para que pueda él mostrar su mejor versión. Fradley encaja perfecto en el proyecto de Kompany, hablan el mismo idioma y no me refiero al inglés. Orden, intensidad, ideas claras y además cero humo, puro trabajo. El Bayern entiende que el fútbol moderno ya no se gana solo con jerarquía, sino que se gana afinando procesos, tomando las mejores decisiones y llevando los márgenes de error al mínimo, ¿verdad? Cerrando esa posibilidad de error a través de información, de llenar al jugador de información. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de su presencia? ¿Qué podemos esperar de Daniel en el Bayern? Primero, pues una preparación de partidos muy precisa, análisis profundos, pero práctico, eso es lo importante, de esos que realmente se ven reflejados en la cancha. Segundo, un trabajo individual más fino con los jugadores, más detallado, corrigiendo detalles específicos, no sé, a lo mejor potenciando virtudes y reduciendo esos errores. Pero por último, una integración natural entre lo físico, lo táctico y lo psicológico. Todo conectado en una misma cosa, en una misma forma de trabajar. El fútbol actual creo que hemos llegado como que a un extremo en donde hay que decirlo como se ha vuelto demasiado técnico, casi como que quirúrgico y por momentos hasta aburrido. Hay clubes donde parecen equipos de fútbol americano que trabajan con 15, 18 o hasta más de 20 analistas en la grada, cada uno especializado en una microparte del juego. Patrones, probabilidades de pase, mapas de calor, decisiones de cada jugador, todo medido, todo etiquetado, todo archivado. Y el fútbol en muchos contextos pues se está tratando como un laboratorio y algo se está perdiendo, o si no es que algo ya se ha perdido. Y ojo, porque eso no es malo como que en sí mismo, al contrario, es muy bueno, eso eleva el nivel, da mucha información. Se reducen los márgenes de errores, pero también se reducen los márgenes de creatividad. El problema aparece justo cuando este análisis pues deja de acompañar al jugador y reemplaza su criterio. Y ahí cuando el futbolista pues ya no decide, algo muere, ¿verdad? Algo en el fútbol termina por perderse, ya simplemente son
jugadores que corren muy rápido, pero dejamos de ver a jugadores al estilo, por ejemplo, de Riquelme, que aparecen y nos dan algo distinto, algo mágico dentro del campo. Pero bueno, justo en este contexto es donde el Bayern está marcando una diferencia interesante. Lo que se percibe, y esto pues es como muy consistente con lo que se ha ido filtrando, o no filtrando, porque no es algo que ha salido como a escondidas, sino que es algo que el propio club ha ido comunicando, es que el Bayern no está peleado con el tema del análisis. Se puede ver en la grada, perdón, en la banca, como todos están ahí con su diadema, con las iPads o con las tablets, sino que pues está en un punto medio. Se trata no de apostar por un control absoluto, efectivamente, sino que está apostando por un punto muy fino, muy medio, en donde se trata de traer datos, pero siempre para potenciar la creatividad del jugador, no lo contrario. La lógica de este Bayern, de René Maric, de Kompany y ahora de Frarli, es te digo exactamente qué hacer, no te digo exactamente qué hacer en cada segundo, perdón, sino algo más inteligente. Te doy los datos, te doy la información para que tú tomes la mejor decisión en el momento. Y eso es lo que está trayendo el Bayern de la mano de Daniel Frarli. Los sistemas modernos, más rígidos, pues buscan justo lo contrario, ¿no? Eliminar la improvisación. Creo que el Arsenal de Arteta, por ejemplo, es un equipo de esos. El Bayern, en cambio, parece estar entendiendo que la improvisación bien informada pues es una ventaja muy grande. La creatividad no se mata con datos, al contrario, se hace más grande. Ahí cuando el jugador entiende por dónde moverse, entiende el contexto del partido. Un mediocampista, por ejemplo, pues no necesita un guión, necesita referencias claras para leer el juego y tomar las mejores decisiones en un instante. Y bueno, aquí es donde justo el perfil de Daniel Frarli encaja perfectamente. Cuando ves este giro del Bayern hacia el equilibrio, menos ruido, más claridad, menos control forzado y más decisión inteligente, pues inevitablemente uno se pone a pensar, ¿verdad? A ver, ¿esto de dónde viene? ¿Quién está tomando estas decisiones? ¿A quién se le ocurren? ¿Quién es el que está moviendo las piezas? Estas ideas evidentemente no nacen solas, ¿verdad? No llegan de un momento para otro, no son tomadas al instante. Alguien las imagina, se trabajan y bueno, se ejecutan. Y ahí es justo donde aparece el siguiente nombre de la persona que ha incorporado el Bayern en diciembre. Ya hablamos de él hace un par de meses. Se trata de Ruben Kasper. Y bueno, este señor, esta persona, se integra al que es el Consejo Ejecutivo del Bayern. Ahí donde está Heiner, ahí donde está el propio Eber, ahí donde está Hennes y ahí donde están todas estas figuras importantes. Ruben es economista deportivo con una trayectoria, pues, ¿cómo decirlo? Híbrida, creo que es la palabra correcta, aunque suene como muy formal, pero no se me ocurre otra. Él, pues, entiende el fútbol desde adentro, desde la lógica, desde la lógica empresarial y desde lo futbolístico. No es un ejecutivo nada más, él ya trabajó en el Bayern entre el 2016 y el 21, como presidente del Bayern de Asia. Él tuvo la tarea de construir y de consolidar la presencia del Bayern en ese continente. Y esa etapa fue clave para el crecimiento pues, de patrocinios, de academias, de activaciones de marca y que además el Bayern se consolidara en un continente que pues, había sido inexplorado prácticamente por el fútbol alemán. Pero bueno, después de esa experiencia pues, llamó la atención del Stuttgart. Kasper se fue a trabajar para allá a partir del 2022, si no me equivoco, y estuvo liderando pues, el área de marketing. Kasper aterriza en este club, en el Stuttgart, en un momento bastante complicado o delicado para esa institución. Tenían problemas deportivos, había cierta presión económica, se acababa de pasar la pandemia y Kasper no llegó a un proyecto consolidado, sino a uno que necesitaba mucho trabajo. Desde la directiva, y no desde la cancha, hay que decirlo, pues fue parte clave para recomponer la estructura de todo el club, ¿no? Hablando institucionalmente, no solo deportivamente. Y ahí, en 4 años, pues los resultados creo que todos los podemos ver hoy.
sus ingresos se han duplicado con creces y el área de merchandising se ha triplicado. Es una gestión definitivamente seria, con planeación y visión a largo plazo. El Stuttgart ha dejado de operar al límite ya y empieza a funcionar como una institución moderna, y definitivamente es el club que tenemos que tener la mirada puestos en ellos, porque me atrevo a decir que de la mano de Genes, pues es el equipo con el que vamos a competir los próximos años. Pero bueno, el Stuttgart se modernizó y no ha sido nada más un cambio estético, sino a través de decisiones pensadas pues para elevar los ingresos en todo momento. En el plano corporativo, el club, hablando del Stuttgart, pues dio un salto muy grande. Se trabajó mucho con Porsche y con Jaco, se integraron como accionistas y se cerró pues un nuevo acuerdo para cambiarle nombre al estadio y así tener más dinero. Pero bueno, hablando un poco de lo que se hizo con el Stuttgart, se trabajó también mucho en la identidad, se reforzó el vínculo con los aficionados, con la historia del club, se reincorporaron exjugadores como leyendas y se estableció una estrategia, sobre todo digital, para alcanzar la internacionalización. Sé que a lo mejor esto puede ser un poco aburrido, sé que a lo mejor esto puede ser incluso hasta repetitivo, pero lo digo para que vean, vamos, qué es lo que podemos esperar de Kasper en el tiempo que esté trabajando con el Bayern y ver qué transformación puede tener el club de su mano. Todo esto que pasó en el Stuttgart pues ocurrió mientras el equipo dentro de la cancha dio un giro notable. Pasó de pelear el descenso a ganar la Pokal y clasificarse a Champions y consolidarse de nuevo como uno de los equipos fuertes de la Bundesliga. Lo dije hace un momento, ¿no? Y creo que es el próximo competidor directo. Lo que cambia con Kasper pues es el enfoque y la estructura. El consejo ejecutivo va a quedar configurado con perfiles bien definidos que no teníamos antes. Gestión general, área deportiva y ahora un liderazgo claro en marketing y ventas que no había. Eso le va a permitir al Bayern pues anticiparse al futuro del fútbol, donde los ingresos comerciales pues son los que marcan la diferencia y si queremos competirle a los clubes estado, pues definitivamente esta es la vía para poder estar en la cima del fútbol internacional. Y bueno, pues definitivamente el Bayern pues no se explica solo por lo que pasa entre semana o los fines de semana. El Bayern se construye todos los días en decisiones que no salen, ¿verdad?, en los periódicos, pero pues que terminan pesando cuando se escucha, no sé, por ejemplo, el himno de la Champions. Así que pues estar al pendiente de movimientos como la llegada de Ruben Kasper pues es entender que los partidos se empiezan a jugar desde ahorita, no hasta que empiece a sonar el himno de la Champions. Se empiezan a jugar meses antes en las oficinas, en estrategias, en decisiones a lo mejor aburridas. Pero bueno, es que en Europa, ¿verdad?, hay que decirlo, pues los equipos que compiten de verdad no improvisan, planean con mucha anticipación. Y si hago la referencia a Europa es porque, bueno, el Bayern regresa a la competición europea. Tenemos el primer partido de Champions de este año, el penúltimo partido de la fase de grupos, así que dejando de lado las decisiones administrativas, me parece que viene bien ponernos el traje porque tenemos noche mágica de Champions contra el Unión Saint-Gilloise. Vamos a la previa. Está vacía porque me ocupé en soñar solitario. Despegué de este lugar y volar. Viajar entre las nubes, me trepé en la nave, nadie sabe por qué tú no subes. Conocí al padre trueno, me contó de cómo sueno, como si chocara en suelo de mar con sutileza. La madre naturaleza me mostró su cuerpo lleno de construcciones, sus lamentos y vi su rostro. Regresan las noches europeas y por primera vez en este año escucharemos el himno de la Champions en casa, en Múnich. Un partido que desde la grada tocará vivirlo con bajas, curiosamente. La Südkurve o la grada sur o la grada de animación
competición, como quieran llamarla, pues estará cerrada debido a esa pirotecnia que utilizaron en el último partido. Veremos si los ultras pues nos tienen una sorpresa preparada, porque creo que sería raro que se queden sin entrar. Pero bueno, el partido por sí solo es demasiado interesante, o la jornada es demasiado interesante, porque se trata de la penúltima jornada de esta fase, pues no es fase de grupos, ¿verdad? No sé cómo llamarla, fase preliminar, no sé. Pero bueno, a pesar de tener un pase casi perfecto, a pesar de la derrota contra el Arsenal, las cosas en la tabla aún no están definidas. Evidentemente el Bayern ya está clasificado a la siguiente ronda, pero si queda dentro de los primeros 4 puestos asegura cerrar todas las eliminatorias en casa. Ahorita el Bayern está en segundo lugar, solo atrás del Arsenal. Aunque no sé si eso sea una ventaja, cerrar los partidos en casa, porque me parece, o como que así sin ver estadísticas, que al Bayern le va mejor cuando abre en casa. Luego abriendo las eliminatorias en casa puede tener una ida complicada que le cuesta trabajo remontar. Pero bueno, sin duda valdrá la pena tener la tabla a la mano, ya que lo que hagan los rivales puede mejorar la posición en la tabla o terminar de garantizar quedar dentro de los primeros 4 lugares. Arsenal, en primer lugar, pues viaja a Italia para enfrentarse al Inter, que está en sexto lugar. Un tropiezo de los londinenses no garantiza que los alemanes pasen a primer lugar debido a la diferencia de goles. El PSG, el City y el Atalanta están ahí a la persecución, a tan solo 2 puntos de distancia. Un tropiezo de estos equipos y una victoria del Bayern pues aseguraría prácticamente quedar dentro de los primeros 4 lugares de la tabla, para así tener esta ventaja, ya lo hablaremos más adelante, de cerrar las eliminatorias en casa. Pero bueno, creo que eso es todo hablando de la tabla. Ahora pues podemos hablar del rival, y es que se trata de un equipo interesante, otro equipo de Bélgica. El Unión llega desde Saint-Gilles, un barrio pequeñito de Bruselas que siempre fue más de cafés que de portadas. Ahí nace este club en el 1897, y ahí pasó pues a ser parte de su vida, lejos de focos, sobreviviendo como podía. Durante décadas no hubo títulos, ni celebraciones, ni razones para pensar en Europa, mucho menos. Incluso hubo momentos donde el club estuvo más cerca de desaparecer que de ganar algo. Por eso lo que está viviendo en este 2025 pues es una maravilla. Ganaron la liga en el 2025, ya estamos en el 26, después de 90 años, en lo que ha cambiado pues la historia del club, de cómo se ve a sí mismo. Pero bueno, ese espíritu así de equipo pequeñito sigue viviendo en su estadio. Se llama Josep Marien, un pequeño estadio antiguo incrustado ahí en una colina, con una tribuna que parece pues sacada de otra época. Yo sé que el partido no va a ser allá, pero la intención de narrar todo esto es para saber a qué equipo estamos recibiendo, porque al menos yo no había escuchado de este equipo hasta antes del sorteo. Pero bueno, allá en este país se está construyendo algo raro en el fútbol moderno, una pertenencia sin estridencia. Pero bueno, lo curioso es que detrás de esa imagen casi romántica pues hay una estructura tremendamente moderna. Esta unión no creció por accidente. Cuando el club fue comprado prácticamente por nada, lo primero fue pues arreglar lo básico. Luego apareció una filosofía hace pocos años. Datos, análisis, pero sobre todo visión a largo plazo. Hay un hombre ahí importante que es Tony Bloom, que trajo a Bélgica una manera de pensar el fútbol donde nada se deja ahí al azar. Se detecta talento antes que los demás, con jóvenes, confiar en modelos, apostar por perfiles que encajan en la cancha, pero no tanto en el vestidor, eso no importa mucho. Pero bueno, así este equipo se construyó con jugadores que nadie conocía y que después, pues bueno, valieron millones. No fue solo algo al azar, ¿verdad? No fue que se hayan ganado la lotería, sino que fue algo que se hizo a través de un muy buen trabajo de scouting. Pero bueno, a través de ese dinero, este equipo pudo cambiar de entrenadores, vender figuras cada verano e ir creciendo en términos de infraestructura hasta estar donde están hoy en la Champions, aunque estén fuera de la siguiente ronda hasta el momento.
Todo esto explica por qué hoy este equipo, el Unión Saint-Gilloise, no está aquí como invitado nada más, ¿verdad? Es líder en Bélgica con números defensivos y ofensivos que hablan de un equipo serio, equilibrado, pero sobre todo trabajado. Y en la Champions, aunque la tabla pues, los tiene abajo, el contexto es claro, están a solo un paso del repechaje, quedan 2 partidos y este es determinante. No es una visita turística al Allianz Arena, es un partido que define si el proyecto sigue escribiendo capítulos o se queda en una buena primera aventura europea. Tan solo un punto me parece que es el que los tiene distanciados del repechaje. Así que para ellos jugar en Múnich no solo es un premio, sino que es al mismo tiempo una final. Es un reconocimiento por lo que han hecho en los últimos años, pero también es una prueba de que esta identidad tan cuidada aguanta el ruido de un estadio acostumbrado a otra escala. El Bayern es eso, costumbre, peso histórico, jerarquía europea, y jugar aquí, pues bueno, exige personalidad. Y el Unión me parece que está preparado para la tarea. Hay algo muy importante o muy potente en este contraste. Un club que juega Champions en el estadio de su rival local, ese es el Unión Saint-Gilloise, porque pues el suyo no alcanza, no da, pero que aún así llena las gradas. Un equipo que habla de sostenibilidad, de no desperdiciar recursos, de repetir camisetas incluso año tras año, mientras compite en el torneo más exigente del mundo. ¿Cuál continente? Un grupo que viaja completo con jugadores y personal porque cree en la unidad como parte de la tarea. Así que esta previa pues no va de favoritos ni de apuestas, va de sensaciones, de historia, porque se trata de un equipo que llega sabiendo pues que no puede distraerse ni un segundo, y de otro que carga con la responsabilidad natural de su nombre. Hablo del Bayern. Esta previa va de lo que pasa cuando el club de barrio, con mentalidad global, se para en el centro de una de las catedrales del fútbol europeo, hablando del Allianz Arena. Sin duda, este partido para el Bayern pues, se presenta como una tarea difícil, porque el Unión no va a ser un rival fácil. Ellos vienen con todo para tratar de sellar su pase a la siguiente ronda, y qué mejor hacerlo que en la casa del Bayern. Por su parte, el Bayern pues, no debe de bajar el ritmo, ¿verdad? Tiene que estar preparado, tiene que estar con todo. Y me parece que el club va a estar a la altura. Será interesante qué alineación veremos. No sé si Kompany ya ponga a Davies de inicio o le dé descanso para los partidos que viene. En la rueda de prensa estuvo hablando de Olise, de todos los juegos que hay por delante, hablando de que hay muchos partidos las siguientes semanas. Y pues creo que las rotaciones van a estar presentes. Jackson acaba de quedar campeón en la Copa Africana de Naciones, así que todavía no estaremos contando con él, pero me parece que ya durante el transcurso de la semana pues se incorporará de regreso al Bayern. Sin duda es un partido lindo, otra vez, así como lo anunciamos en este partido contra el Leipzig, un partido entre semana que invita a disfrutarlo, un partido que además convoca a tener la tabla de la Champions ahí en la mano, estarla actualizando para ver cómo van las cosas. Y pues bueno, así con este partido apuntalarnos a lo que es ya el tramo final de la temporada para esperar pues lo mejor de este equipo. Me parece que con esto pues sería todo por este capítulo. Así que pues no queda más que darte las gracias si llegaste por acá. De nuevo te invito a que dejes ahí tus comentarios, a que te sumes a la conversación. Ya saben que pues ahí siempre les contesto, seguimos platicando, seguimos conectando y pues nada, como dijo Thomas. Macht's es gut. Servus. Let's go. Jetzt wird gefeiert.